En este episodio exploraremos los desafíos que enfrenta un empresario al salir de su zona de confort, de arriesgar todo, de iniciar con miedo, de superarse a uno mismo. Pero al final, siempre hay recompensa. Hablaremos de sueños que se hacen realidad, de crecimiento, de cómo aprender a gestionar cada paso del camino y sobre todo, cómo entre Dios en este área. Hoy conversamos con Andrés Kral, un episodio lleno de aprendizaje, motivación y respuestas que quizás tú también estés buscando. Esto es El Empresario. Espectacular. Y cerrando el tema de gestión de emociones, ¿qué tanto te afectan en el día a día? ¿Sentís que te afectan demasiado o sentís que la puedes gestionar bien y que es llevadero para vos trabajar con presión o trabajar quizás con un poco de estrés? ¿O sentís que en tu No, día a día, tu rutina habitual, decís, hoy no puedo hacer esto porque estoy que no doy más con el trabajo? no, yo creo que lo llevo bien y lo llevo bien, digo, obviamente tiene un costo o ha tenido un costo tal vez en el tiempo, pero en esto, digamos, soy una persona que piensa mucho las cosas, que no es que yo, si tengo una charla con vos que no me quede cómodo, no me voy a quedar con eso, o sea, Claro. voy a buscar que tengamos otra charla y que podamos acomodarlo de alguna manera, entonces como que por ahí me ha pasado en algún momento de decir, dale, cuántos problemas o cuántas emociones de los otros y mía vamos a manejar hoy. O sea, es como es uno tras otro. Claro. Y capaz que después pasan 3 meses que son increíbles. Yo, bueno, estamos en una luna de miel con todo el mundo. Pero es como Recién casados con todo. exacto, es todo genial y ya empieza a ser raro, digo, en cualquier momento. Pero un poco creo que es gratificante también cuando pasa eso, o cuando no sé, alguien que trabajó y se fue todo bien, le va mejor y no vuelve nunca, que yo, bueno, genial. O, mira, no sé, quiero volver, me di cuenta que estaba bien o que estoy cómodo, que pasa un montón y también me alegra y como que esa segunda vuelta siempre, hasta ahora por lo menos, ha sido Sea mejor que la positivo. primera, porque es Claro. como, vos ya sabés lo que yo espero, yo sé Sí, cómo sí, sí, sí. trabajás, entonces como que es más relajado y me gusta. eh, y también me pasa que al hacer muchas cosas a la vez o ser muy multitasking, eh, es como que le doy vueltas a las cosas hasta ahí. Bueno, no me quedó más tiempo para pensar otra cosa y si me pongo a pensar por ahí un momento, yo no, porque por ahí le cuento a la gente, no, porque tengo que hacer lo otro, o anoto en una hoja y digo, todos estos pendientes tengo una hoja llena. Mm. Y cuando alguien lo ve me dice, pero ¿y cómo estás haciendo esta otra cosa? Ponete tranquilo, yo no duermo si tengo todo eso. Yo, bueno, no, si lo Lo pienso, y ahí capaz gestionás. que digo, che, capaz que estoy medio loco, porque no. No, sí, yo me acuerdo. Yo entraba a las 7 menos 10 más o menos para abrir el local, limpiarlo y tal. Y se escuchaba, claro, él se acostaba, te acostás generalmente a la 1 de la mañana, Sí, una y o a las pico de la dos, sí. mañana. Y se escuchaba a las 7, a las cual y yo decía, pero flaco, andate a dormir, le digo, ¿qué haces? Y después llegaba a las 9, vengo al gimnasio, me decía. Yo le digo, loco, le digo, pero para un toque, o sea, no, está todo el tiempo pensando y haciendo, pero bueno, en general, al fin, Apasionado, claro, al apasionado. fin y al cabo esa disciplina es lo que genera que vos hoy tengas lo que tengas, al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Sí, y que en el emprender para mí también es como, si vos querés emprender y querés el beneficio hoy, Algo no va a tenés que estar. sacrificar. O sea, tenés que sacrificarte hoy, o sea, es sacrificio hoy con una expectativa futura, pero también sacrificio entendido en el buen sentido. Digo, Sí, para mí, sí. yo puedo ir a trabajar y trabajar. Cuando escuchan y me dicen, no, hoy trabajé 8 horas, estoy agotado. Y yo digo, ay, Dios, yo hace 14 que vine y no pasa nada. O sea, mírame cómo estoy. Sí, Como sí, sí. digo, se puede, tenés que Sí, esforzarte un poco más. Digo, si yo quiero, obviamente, hoy viajar, hacer esto y otro, bueno, no es momento de ya ampliar sé. lo que tengo. O sea, es como que digo, haces una pausa, seguís con lo otro y después volvés. No voy a trabajar o no voy a estar siempre con la misma intensidad, la misma presencia, pero hoy creo que es el momento, está el contexto, la oportunidad, bla, es momento de hacer, Claro, digamos. Y en ese hacer lo disfruto, no es que para mí es un peso, claro. o sea, no lo siento, si vos emprendes para mí en algo que te gusta, no lo sentís como un trabajo pesado. Obviamente que es tu responsabilidad, obviamente es un trabajo, pero yo no siento que trabaje 15 horas al día, aunque esté en mi lugar de trabajo. Entonces, Exacto. como creo que esa es la diferencia entre voy y trabajo para alguien y lo tomo netamente como mi lugar y un ingreso, o voy y hago algo que me guste y disfruto en el proceso. Es como, sí, si sale bien lo estoy disfrutando, si sale mal tengo que estar para ver cómo mejorarlo. Entonces, Exacto. como que lo Sí, estás también criando de alguna manera el proyecto. que yo creo que la Claro. gente tiene un mal concepto de lo que es sacrificio. Dicen, no, sacrificio, tengo que trabajar 12 horas, no tengo vida social, tal, no sé qué. Pero bueno, es lo que vos decías. El sacrificio llevado a disfrutarlo, tampoco que sea Exacto. un peso para vos y siempre pensando de cara a futuro. O sea, obviamente no todo el mundo quizás que esté viendo esto o que vea tiene el alma de emprender o las ganas de emprender. Quizás está bien como empleado, se estudia una carrera como vos hiciste, consigue un buen empleo y para él eso está bien, que está perfecto Está también. perfecto. Pero el que tiene esas ganas de emprender tiene que saber que hay cosas que hay que sacrificar.
y que no está mal. Y está perfecto. Si hoy no te puedes ir de vacaciones o en 5 años no te puedes ir de vacaciones, que está perfecto. Estás construyendo un futuro, un legado. Entonces yo creo que eso tiene que quedar claro que el sacrificio está. Y va a estar hoy y quizás vas a recoger los frutos el día de mañana. Total. Pero que no está mal hacerlo. Sí, también, no sé, te doy un ejemplo con el tema de, depende de la actividad que elegís, el día fuerte o lo importante va a estar el fin de semana o el día de semana. Entonces, para mí, obviamente, los fines de semana son los días más exigidos. Entonces yo se da cuenta que no tengo domingos. Pero no me molesta, porque No digo, pasa nada. el lunes, cuando la gente tiene que ir a trabajar a las 8 de la mañana, es mi día un poco más relajado. Que voy a trabajar también, pero capaz que voy a las 11 en vez de a las 8. Claro. Y Un digo, poquito menos de hora. para mí es lo mismo. Y si tengo que hacer un plan, y prefiero hacerlo un lunes o un martes a hacerlo un sábado o un domingo, que a Claro. donde me vaya voy a estar igual un poco más pendiente, porque sé que es el día más exigido, porque sé que este rubro funciona en esos días. Sí, sí. Entonces digo, y para mí es igual. O sea, no necesito estar en la playa el sábado o el domingo, lo hago el lunes y el martes si quiero, y es Sí, sí, igual. sí, sí. Entonces digo, hoy, capaz que en algún momento me tomo el sábado, me tomo el domingo y es lo mismo, pero hay mucha gente que no está dispuesta a, bueno, no, yo el sábado domingo lo quiero descansar, o el sábado domingo quiero hacer planes. Está genial, No pasa pero nada. son momentos o actividades distintas o es lo que siento que requiere. Sí, aparte, va a ser por un tiempo, porque estoy seguro, por la manera en la que sos, que eso en algún momento vas a despegar y vas a tener todos los días disponibles. O sea, quizás ahora estás sacrificando fines de semana y está bien, pero en un futuro vas a tener los 7 días de la semana. No quiere decir que no trabajes, obviamente, pero seguramente de tiempo estés mucho más ligero que ahora, ¿no? Pero eso es lo que decía, por ahí estás sacrificando mucho tiempo ahora, pero que en un futuro eso te va a traer la recompensa, ¿no? Sí, total. Y en eso, por ejemplo, creo que, no sé, estar en el proyecto, digamos, cualquiera sea adentro, hace primero que vos, para controlarlo, para mí lo tenés que saber primero. Entonces, lo tenés que saber hacer, digamos. Y si yo te quiero mostrar a vos que tenés que trabajar de una forma, tengo que estar al lado y o hacerlo o ir corrigiéndote de alguna manera como quisiera que lo hagas, Sí, sí. para que se entienda y se vea. Y por otro lado, es si una vez que ya lograste hacer eso, como que armaste una forma de trabajo, armaste un equipo de trabajo y demás, bueno, ya estoy tranquilo, porque sé que el que está ahí tiene una línea, una manera de hacerlo, que es la que acordamos que íbamos a hacer entre todos. Claro. Si vos no estás, es como que cada uno que va o cada uno que se suma, bueno, va un poco por libre a lo que le parece. Claro. Entonces, creo que es clave eso, es, bueno, primero tenés que estar vos o alguien que muestre tenés una que ser forma de el ejemplo. trabajo, y después si en un grupo de 10 viene uno nuevo, y probablemente los otros 9 ya lo van llevando solos, que también es delegar en eso. Pero precisás tiempo. Primero tenés que tener en quién delegar, tenés que haber logrado que en el que delegás realmente tenga ese sistema como bastante incluido Claro. naturalmente para que salga. O sea, una mini versión de vos ahí en el, Total. en el restaurante. El que casi se va a la semana es la versión hoy que, Claro. que sí Al final te sorprende. funcionó, claro. Bueno, si querés pasamos más al lado personal. Sí, el Vos desarrollo que lo- personal. Vos que lo conocés un poquito más, si querés arrancarlo. Sí, bueno, sé cuando salí de la empresa, que fue más o menos hace un año y pico, ¿no? Año y medio, creo. No se supera todavía eso, pero Esto en blanco y me negro. emociona Sí, trabajar. Esto lo ponemos en blanco y negro, que es un gil, Juani. Sí, sí, siempre que vuelvo me lo echa cara. Pero bueno, en el momento que yo me fui tenías solo una... no, perdón, tenías dos empresas. Bueno, dos cafeterías de la misma franquicia y ahora ya tenés cuatro. ¿Cómo pensabas que ibas a estar acá cuando arrancaste tu camino como empresario? ¿Pensabas que ibas a llegar a esto? ¿Y dónde estás hoy? ¿Cómo te ves a 5 años quizás o a 10 años en un futuro? Mira, en eso siempre me pasó que, obviamente, cuando uno hace cosas, de alguna manera es porque tiene como una ambición, que no lo veo en el mal sentido, digo, una motivación a ir para Sí, 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 adelante. Pero mucha gente tiene esto como objetivo, bueno, yo quiero tener, no sé, 10 locales, quiero tener 20 locales. Bueno, en mi caso yo como que nunca lo pienso así. Yo digo, quiero ir para adelante. No sé si voy a tener 4, voy a quedarme con 2 o voy a tener 14. Voy a seguir haciendo todo lo que pueda siempre. Entonces, no sé, cuando trabajé en lo público, yo fui con la idea de aprender, ver qué podía hacer y demás, y llegué mucho más alto de lo que no lo pensaba en realidad. Entonces, me sorprendía cada vez que avanzaba y crecía un poco más, me sorprendía porque, mirá qué bien a dónde llegué. Pero no había pensado, no había sido mi objetivo, y creo que esa por ahí era la diferencia, porque mucha gente iba ahí con el objetivo de llegar a donde yo llegué sin pensarlo. Obviamente, Claro. sin pensarlo, pero porque en el medio trabajé para eso y entonces se dio. O sea, no es que era casual, Claro. pero no fue mi objetivo inicial llegar hasta ahí, que creo que es cuando uno pierde un poco el eje de, bueno, si yo voy a un lugar o vengo acá y yo quiero tener 10 locales a cualquier costo,
capaz que me va mal, capaz que me equivoco, capaz que agarro un local que no me convenía, pero bueno, estoy yendo hacia ese objetivo. Entonces como que yo no lo pienso así, digo, bueno, yo voy a hacer que este local me funcione y si en el medio me surge otra posibilidad, pero es una posibilidad real y que la analice, qué sé yo, me puedo equivocar, pero minimicé el riesgo, lo hago. Ok. Pero no estoy buscando un objetivo puntual. Entonces, si yo lo miro en el largo plazo, obviamente quiero que lo que está sea estable, que si hice nuevas cosas sea con ese mínimo riesgo posible, inevitable pero posible, y tener en claro eso, es como, bueno, voy a hacer todo lo que pueda. Y en ese todo lo que pueda, que lo siento real, es como, para mí no hay mayor satisfacción en las cosas que irte habiendo dado el 100%. Qué bueno eso. Es como que eso es lo que te da para mí la tranquilidad. De hecho, ahí cuando estuve en lo público, yo en un momento, a la mitad de esos 5 años, renuncié y me fui. Me fui porque no se ajustaba a lo que quería, no sentía que me estuvieran apoyando como consideraba que tenía que ser para lo que yo estaba dando, y me fui. A los 6 meses volví porque me hicieron una propuesta mejor, qué sé yo, con un montón de condiciones mucho más favorables a poder hacer las cosas que quería hacer. Y cuando volví en esa segunda parte, sentí que era genial y que había podido cambiar un montón y todo, que si no me hubiera ido no hubiera pasado. Claro. Y digo, no era porque, uy, qué importante soy que me vienen a buscar, no era por eso, sino por el hecho de, bueno, se dieron cuenta que, che, realmente hacía lo máximo que podía y le podríamos haber dado más. Y para mí la tranquilidad de, bueno, yo mientras estuve hice todo lo que pude, me fui, volví y cuando ya sabía que me venía para acá, que tenía un pasaje, que faltaba nada, otra persona hubiera estado súper tranquila y yo 6 meses antes, ya sabiendo que me venía, acepté el desafío de subir un escalón más y dije, esto es 6 meses nada más. Y trabajé los 6 meses, yo trabajé hasta un viernes y el lunes estaba en España. O sea, pero era como hasta el último Lo diste día. todo. Y me acuerdo que era viernes, que ya de por sí la gente de la administración pública, el viernes a las 2 de la tarde, estaba por Adiós. finalizada la semana. Sí, sí, sí. Y yo a las 5 de la tarde estaba ahí y digo, bueno, me voy a tener que ir. Y yo no tenía ni la valija armada. Pero era como, hasta el último momento di todo como si me fuera a quedar. O sea, como si era mío. Y en realidad era, la mayoría de la gente decía, vos estás loco. O sea, Sí, cualquier persona diría, bueno, antes de irme a España me tomo unas 2 semanitas. Me Sí. tomo una semanita. literal. Yo Digo, fue hasta estaba el ahí. final. Sí, sí. Entonces creo que es eso. Y es como, me fui, cuando volví a Argentina, todo, los fui a saludar, fui todo, y como que tengo re buenos recuerdos de ahí, de la gente y de todo. Y la recepción fue súper buena, incluido que ahí está el tema también del pensamiento político y bla, como que Claro. influye en todo eso. Yo me llevaba genial, era como, che, vos trabajas bien, no me importa todo Da lo igual, otro. sí. Y creo que la clave es esa, como dar el 100%. Eso fue lo que más me quedó o más intento en todo. Qué bueno eso. Y entonces, si no te planteas objetivo, digamos, porque vos vas como paso a paso, Sí. ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál dirías que es tu motivación? Hacer. Hacer. Sí. O sea, la ambición, pero la motivación a estar bien, la motivación a llegar a cierto punto, o cuál, digamos, en qué momento vos te sentirías hecho, por así decirlo, o hasta qué punto llegarías, o vos vas haciendo y hasta Sí, que y pase. no te importa quizás a dónde Claro. llegues. O, Porque capaz que el día de tenés mañana un límite Claro. que decís, no sé, cuando tenga... Sí, o cuando- 40 locales. Claro, o cuando ya pueda está. estar bien, Exacto. ahí me quedo. Es que yo creo que vas cambiando la forma por ahí, porque yo digo, si tengo un solo local y bueno, tengo que estar el 100% ahí. Si tengo 2, y ya me estoy empezando a dividir entre estos 2. Si tengo 5, y bueno, tendré un responsable en cada uno y capaz que en uno tengo que estar el 50% de mi tiempo y entre los otros 4 divido el resto que me queda. Entonces digo, si en un momento tengo 40 y capaz que alguno voy una vez cada 4 meses, no sé, pero tiene que haber estructura para que eso funcione. Y el límite para mí en eso es, si veo que puedo llegar a tener 40, pero capaz que digo, no me es posible, el 41 no puedo sumarlo, o es momento de soltar algo. Pero es como que siempre el objetivo para mí es ese, es hacer lo máximo que pueda en la medida que me dé satisfacción. Cuando algo me empieza a pesar o ser un problema, digo, bueno, Ya está. no es No lo esto quiero. o no me sirve. También en eso es lo mismo, paciencia. Y digo, no es que de un día para el otro, no, esto no lo quiero más. También me pasó a abrir un local, no funcionó como esperaba y demás, y lo esperé 6 meses y un día dije, bueno, hasta acá le tuve paciencia, tiempo, todo, no es lo que yo pensaba que iba a hacer, me conviene venderlo y con tiempo busqué la salida y fue una salida que fue positiva para mí en definitiva. Entonces de algo que era un problema, un obstáculo, durante 6 meses lo sostuve y cuando lo vendí bien y fue una solución. O sea, para mí fue una solución, para la otra persona fue conveniente porque cambiaba de actividad y cerró bien. Claro. Pero digo, si yo me hubiera encaprichado en el momento uno en hacerlo funcionar, por ahí perdía más tiempo y más plata. Y si no hacía eso, pero me enojaba con la situación y me lo quería sacar de encima, hubiera perdido lo que perdí los primeros meses. Claro. Entonces, como que creo que ahí fue la paciencia y bueno, no, objetivamente, ¿qué me conviene hacer? Y esperar que venga la persona que realmente le interese el lugar, que valore esto y esto, y en base a eso salir del problema.
como buscar una salida que fuera conveniente. Pero requería paciencia y eso, no enojarme. Porque yo ahí también había hecho todo, había intentado todo. Bueno, no funcionó como tenía que ser por X motivo. Y también hacía eso con la autocrítica. Bueno, ¿qué fue lo que falló? No, bueno, falló esto, no, el ayuntamiento no me otorgó una licencia que precisaba, pero no lo podía saber de antes. Entonces, bueno, está bien, digamos, era parte de... entonces, como eso. O sea, no lo tomas como algo negativo, sino que pasó lo que tenía que pasar y ya está. Lo resolviste de la mejor manera posible Exacto. y a otra cosa. Bien. Sí, nosotros estamos, bueno, la iglesia donde le vamos, están haciendo unas capacitaciones de un empresario muy grande acá en España, que está dando unas capacitaciones para la gente que quiere emprender. Em, Hablando del tema, él dice que está muy bien ponerse metas. Entonces, obviamente, correspondiente al lugar en donde vos estés, ponerte metas, y esa meta también va a servir de motivación, porque sabes a dónde querés llegar. Entonces, eh, ¿vos te pones metas o como dijiste, vas haciendo y te vas abriendo a lo que te va saliendo? Es que yo, de hecho, digo, yo no me pongo metas, pero en general siempre digo a la gente que tiene que tener metas, porque creo que, no sé, yo lo veo mucho con... la gente no puede ahorrar si no tiene el motivo en el que lo va a gastar. Entonces digo, no, yo ahorro porque me quiero comprar un auto, yo ahorro porque quiero, no sé, comprar la PlayStation. Bueno, entonces ahorran porque tienen motivo. Si no tienen el motivo, se gastan todo. Pero yo no pienso así. O sea, yo digo, vivo lo que necesito, qué sé yo, pero ahorro. Entonces, si después surge el motivo, lo tenía y lo gasté para eso. Pero no es que si no estaba la meta no podía ahorrar. Pero es verdad que para la mayoría, siento que es más fácil si está la meta. Entonces, si yo tengo un local y digo, bueno, mi objetivo es abrir un local por año, por ahí hace que me ordene y vaya hacia eso. Es decir, bueno, voy buscando las formas, voy armándome para cuando llegue el motivo poder tenerlo. Y que si no me ponía ese objetivo, pasa el tiempo y no hago nada. Pero con mi ansiedad, que no lo digo como algo positivo, digo, con mi forma, es como que, yo digo, sin ponerme el objetivo de uno por año, capaz que abro dos, ¿entendés? Y capaz que si me pongo uno, lo hago y me ordeno, pero en realidad siento que me estructuro o me presiono más, que si no la tengo, que sé que igual voy a ir intentando hacer todo. Pero creo que el ponerse metas está bueno, o sea, sirve. ¿Y cómo gestionás el tema del orden quizás en las finanzas, en el tema finanzas? ¿Cómo lo gestionás? Yo estoy súper encima de los números porque como que es lo mío, digamos, me gusta y demás, entonces como que voy mirando un montón el día a día. Digamos, yo, no sé, a la noche en el software obviamente automáticamente te manda las ventas del día de cada local y yo, no sé, no hay un día que no lo mire. Si un día me pasa que digo, estuve ahí, me fui y no lo miré. Digo, qué raro. Entonces lo miro en un minuto, ¿entendés? Como que no voy a desconectar nunca al 100% porque estoy pendiente de eso. Y con los números lo mismo. Voy mirando y organizando y digo, bueno, no sé, si acá gasté más, bueno, para mí es como la base de yo no puedo superar esto, me pongo números establecidos. Bueno, el costo de los insumos tiene que ser este, el costo del personal, bla. Si algo se desfasa un poco de esos parámetros, entonces me fijo a ver qué está pasando. Obviamente hay momentos en los que decís, bueno, sí, se desfasó por esto otro, o acá todavía puedo ajustar o puedo mejorar. Claro. Entonces estoy súper encima para que esos números vayan ordenados. Si no me fijo y por ahí el error lo veo dentro de 4 meses, o perdí un montón, o me endeudé, o me falta la plata. Entonces al ir mirándolo seguido, semanal, quincenal y así, es como que lo vas llevando ordenado. Y después siempre tengo el criterio de, obviamente, no asumir compromisos que no puedas cumplir. Entonces siempre la clave es esa, es como, acá es bastante estable el tema de ingreso y gasto, si lo llevas bien o una vez que ya está funcionando. Entonces como que trato de hacer proyecciones, miro y armo, bueno, de acá a fin de año yo sé que más o menos esto es lo que voy a facturar, y en base a eso voy organizando el resto del esquema. Sí, pregunto lo del orden, porque también en estas capacitaciones se enseña mucho de llevar ordenadamente las cosas. Bueno, como creo que lo dijiste vos, también nuestro pastor tiene una frase y dice, en el orden está la bendición. Y claro, este empresario enseñaba un plan de 8 pasos para gestionar una empresa de la cual está muy ligada también el orden. ¿Tenés un plan de gestión para la empresa? ¿O, digamos, lo anotás o tenés una libreta o algo? ¿O lo llevas todo acá en la mente? Trato de escribir bastante porque siento que hace que me despeje la cabeza un poco. Me ha pasado algunas veces, no sé, despertarme a las 5 de la mañana, días que sí tenía muchos pendientes y decir, no, lo voy a anotar porque esto me voy a olvidar. Y a empezar a anotar una nota en el celu y después digo, claro, ¿cómo no me voy a despertar si tenía 8.214 pendientes en la cabeza? Entonces los anoto y siento que me saqué el peso. Después tengo que leer la nota y ya está. Es como
para mí la forma es ir anotando o ir siguiendo un mecanismo, pero que hoy, por ejemplo, que ya alguien me ayuda en lo administrativo y todo, hizo que fuera ordenando y decir, bueno, las prioridades son esta, esta y esta. Y sí tengo eso como de por días. Bueno, yo sé que del 1 al 5 mi prioridad me tengo que sentar, cerrar el mes anterior, pagar todas las nóminas, los servicios, revisar, qué sé yo, y ver, bueno, cómo estuve, listo, qué tengo que hacer para el mes siguiente. Y así. Y en base a eso decir, bueno, quiero hacer tal otra inversión, o quiero ampliar o reformar esto del local. Bueno, no, hoy no es el momento. Entonces, por él, digo, no, ahora tengo que esperar. Y capaz que en 15 días volví a hacer el control o al otro mes y digo, bueno, ahora sí puedo. Claro. Porque es eso, es como el sí puedo o no puedo en base a tratar de que sea realista. Claro. Que creo que es lo que hay gente que por ahí le cuesta un poco en eso de pone un emprendimiento, factura o le va bien y lo termina después llevando a la ruina de alguna manera porque cree que todo lo que le ingresa es suyo, o que puede disponer o que no necesita esto de autocontrolarse. Por ahí no, es lo mismo que si tuvieras una nómina. Claro. Se termina, se termina. Lo que pasa es que estás usando lo de la empresa como si fuera tuyo y claro, parece que no tiene límite, pero lo tiene. Claro. Sí, Entonces, sí. en eso el orden es clave, es uso lo que puedo usar y capaz que en un momento tus ingresos pueden ser menor que cualquiera de alguien que trabaja con vos, porque Claro. la realidad es que no te está yendo bien y bueno, si vos querés cobrar 2 nóminas, hacelo, pero en realidad no te lo No estás podés. consumiendo, no es real. Entonces creo que ahí está la clave también, es como parte de ese orden es no te fue bien. O sea, no es que porque seas el emprendedor vas a ganar más que el resto. O sea, Una frase que dijeron en la capacitación decía, tu sueldo como empresario o como emprendedor tiene que ser el mismo que le pagues a alguien que haga tus tareas. Ni tiene que ser ni más ni menos. Entonces ahí yo 100%. creo que está la clave, ¿no? O sea, no porque factures más tenés que ponerte 3 nóminas. Si vos a alguien que está haciendo tu tarea le vas a pagar una nómina de tanto, eso es lo que tenés que ganar vos. Porque si no ahí es lo que si vos se te desfasa o estás gastando de la empresa algo que no es tuyo. 100% coincido. Yo creo que cualquiera que estuviera en mi lugar cobraría más que yo. O sea, comparto 100% eso. O sea, creo que yo vos no te tirás aceptaría abajo mis encima. condiciones si no fuera yo. Tal cual. Entonces sí, creo que es clave. Lo Eso está comparto. bueno. Ok. Y en lo personal, ¿cómo lo administras? Porque hablamos un poquito del tema de empresa, pero en tus finanzas personales, ¿cómo lo llevas? ¿Tenés, aparte que invertís en otro sector, tenés un ahorro, tenés cómo gestionas tus finanzas? En general, siempre fui como de tratar de trabajar como para no tener que fijarme en las cosas básicas que me gusten hacer. O sea, a mí me gusta juntarme con amigos y salir a comer. Bueno, lo hacía también cuando estaba en Buenos Aires. Capaz que comía 4 veces con mis amigos afuera. Claro. Y para algunos era como, ¿cómo sale tanto? Bueno, vos te lo gastás en otra cosa. A mí, yo disfruto eso, me gusta eso y no me gusta ir a comer y fijarme si puedo o no puedo consumir una cosa u otra. Sí. Entonces, lo que otro lo gastaba en X cosa, yo lo invertía en eso, digamos. En lo social me gusta esa tranquilidad. Entonces, mi pensamiento es, si lo que estoy haciendo no me alcanza para ese gusto que a mí me da placer, bueno, tengo que trabajar más, o sea, tengo que ganar más. O sea, como Claro. que no al revés. Digamos, como que siento que no era, bueno, este es mi ingreso y me toca ajustar a esto. No, si este es mi ingreso y no cuadra con lo que quiero hacer, tengo que Un buscar poquito más. cómo generarlo. Y en base a eso después es, si eso está cubierto, como que también cuando empezás a moverte un poco más, digamos, no era algo tan extravagante. Si eso está cubierto, bueno, el resto lo puedo ahorrar porque no necesito las otras cosas. Claro. Entonces como que siempre es cubro lo normal, digamos, o lo que Lo a mí me básico. da tranquilidad y después ahorro. Entonces como que siempre intento tener eso. Hoy que es como, bueno, estoy emprendiendo, la empresa está creciendo y estoy haciendo cosas y qué sé yo, digo, me puse un objetivo, una nómina, bla, pero la realidad es que yo si no lo necesito no se lo saco. Prefiero que esté en la empresa y que la empresa siga Eso está bueno. creciendo, digamos. Entonces como que es una forma por ahí de respaldar lo propio también. Exacto. ¿Y dentro del ahorro tenés una manera de gestionarlo? ¿O simplemente a una cuenta y que se vaya acumulando? ¿O tenés una Sí. manera, por ejemplo, de un poquito por acá, un poquito por allá, o un poquito para esto? Me gusta como lo de desparramar un poco, porque creo que nada, siempre que diversificás también minimizás un poco el riesgo Claro. y generás ingresos adicionales. Pero también es esto, hoy apuesto bastante al proyecto en lo propio, entonces digo, la empresa me debe a mí en vez de al revés. Ok. Entonces como que queda en el circulante de la empresa y Espectacular. tiene la deuda conmigo. Tenés el respaldo ahí. O sea, lo dejás Claro, como respaldo por exacto. cualquier cosa. Espectacular. Bueno, justo busqué un versículo por una cosa que dijiste del tema de ahorrar y del dinero. Vamos, si querés ya pasamos a la parte por ahí de espiritual, ¿no? Y de la relación con la Biblia. Y bueno, lo vamos finalizando. Te leo un versículo y quiero que me digas
¿Qué pensás de eso? ¿Sí? Bien. Primera Timoteo 6:10 dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Pero por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. ¿Qué, qué pensás o cómo pensás del dinero? O sea, cuál es tu... Recién dijiste que la ambición no está mal. Ujú. Hay que ver la intención de la ambición, ¿no? Pero ¿qué pensás del tema del dinero y del querer acumular, acumular, acumular por tener dinero? ¿Qué pensás de eso? Claro, obviamente visto así es negativo. Yo digo, la ambición no está mal si es lo que a vos te moviliza a hacer. Mm. Digo, a mí no me da más tranquilidad o menos tener más plata en la cuenta. Obviamente, si yo no tengo para cubrir lo básico, entiendo que voy a estar mal. Pero si yo ya tengo todo lo básico cubierto, que por ahí es esto que decía recién, yo trabajo más horas o busco hacer más cosas, no porque necesite más plata en mi cuenta, porque yo ni siquiera lo retiro. O Mm. sea, me da igual en ese sentido. Obvio, porque yo ya cubrí lo básico. Entonces, una vez que está cubierto lo básico, la ambición después es entendida como motivación. Y en el vínculo con el dinero, siempre lo pienso así, es si vos estás bien o estás mal y tenés más o menos plata en la cuenta, si lo económico básico está, no te cambia en absoluto. Entonces digo, tener más dinero no me da más satisfacción, no me da más felicidad, Ah, no me da nada. Eh, Creo que si lo entendés desde ese lugar, no es un problema. ok, O sea, está bien. Sí, Sentí que sí. sos una persona de compartir el fruto que genera tu empresa. sí, 100%, porque de hecho me gusta cuando, no sé, alguien trabaja a la par o está haciendo un esfuerzo adicional. Yo siempre digo, hay personas que se suman a trabajar y van a venir, van a cubrir lo básico y van a tener lo que corresponde, digamos, y nada más. Y van a venir personas que te das cuenta que están haciendo un esfuerzo adicional o que sobresalen por encima del resto. Y para mí ahí, como a mí no me gustaría estar en un lugar en el que no fuera valorado, siempre digo, bueno, capaz que esta diferencia económica no hace a, o la empresa hoy no puede darte un reconocimiento como realmente vos merecerías por esto. Pero sí te lo voy a decir en lo personal y te voy a dar algo que por ahí digo, capaz que es simbólico lo que te doy, pero hace la diferencia. ¿Por qué? Claro. Porque ya estás valorando a la persona y le estás haciendo una diferencia. Porque también si yo todos los días vengo y te doy una palmadita en la espalda, pero no te doy nada, sí, me sirve hasta ahí. La quinta Es lo palmada mismo te que la nada. agradezco, pero Sí, dame sí. algo. Entonces yo creo que en eso soy de compartir o de buscar o entender que es una motivación que es necesaria la personal y es necesaria la económica para que lo acompañe. Si no, ese esfuerzo en algún momento termina bajando. Claro, al final la persona también se termina frustrando. Si lleva Exacto. meses intentando que lo noten o tratando, no hacerse ver, pero intentando dar ese plus a la empresa, al final uno lo hace también por el reconocimiento económico y personal. Obvio no lo Total. hacemos, no se hace de gratis. Sí, hasta evita los problemas también, porque cuando o sea, un grupo de gente está trabajando y vos estás haciendo un esfuerzo adicional y el resto no lo hace, también te enoja un montón. O sea, más Claro. allá de con tus superiores, te enoja con el par. Es como, ¿yo por qué hago todo esto si al final el resto no lo hace y es lo mismo? Entonces también termina desmotivando o haciendo que te tires a menos. En cambio, si vos, que también lo digo a veces, bueno, está bien, vos estás haciendo más que el resto está cumpliendo con lo básico, vos estás haciendo algo más, pero también estás teniendo tu diferencia, entonces no te fijes en el resto, vos seguís Claro. trabajando igual. Entonces, en el resto, por eso ellos están con lo básico y vos estás con una diferencia. Entonces, creo que esa es la manera, o siempre digo, bueno, el trato de cada uno es como personal. Bueno, también están los beneficios, no todo es Claro, en dinero. enfocate en Entonces, lo por ahí tuyo. es, bueno, vos trabajás de lunes a jueves o no trabajás tal día porque para vos es importante, yo lo organizo y hay otro que sí o sí va a tener que venir a trabajar el resto de los días que vos no elegís, Claro. pero justamente vos haces un esfuerzo adicional, tenés un beneficio adicional que es ese, que yo te respete el día que para vos es importante, por una actividad, por gusto, por lo que sea. Y la otra persona, por ahí, si viene a poner esa misma pauta, no la va a tener. Claro. Como no, vos cumplís lo básico, o haces esto, o a mí no me sirve tu trabajo. Exacto. Y como con esa claridad Sí, la gestión transparente. es uno a uno y es transparente, pero tiene un motivo, digamos, no es capricho Claro. el cómo está uno o cómo está el otro. Qué bueno eso. Y te pregunto, no sé si serás creyente o no, pero si sos creyente o no, en el caso de que, vamos al caso de que no, eh, ¿crees que hay algo más allá, o sea, que hay un ser superior o sentís que no, digamos? Sí, 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 soy creyente. No soy muy practicante, Bien. pero de hecho, nada, respeto todas las religiones y creo que un poco es lo mismo, digamos, como o en qué cada uno elija creer, pero en definitiva todos estamos reconociendo como una superioridad. Ajá. Y en eso creo que es algo que también te ayuda o te sostiene o te da la tranquilidad si estás en ese momento o de frustración o de necesitar una paciencia adicional para seguir generando o haciendo o sostenerte. Creo que es clave el creer.
¿Y has recurrido alguna vez a ese ser superior en alguna situación crítica? Es decir, no aguanto más y, viste, o sea, nosotros lo recurrimos siempre porque es en lo que nosotros creemos, pero hay gente quizás que en situaciones críticas se ve colapsada y recurre como, Dios, por favor, ayúdame. ¿Te has Sí, visto en esa situación sí, de sí, recurrir a sí. eso? Sí, como de Y decir, bueno, es algo que te da, en definitiva, eh, creo que es un recurso, digamos. Obviamente que está por encima de otros recursos, pero digo, es un recurso súper válido y súper útil también, que te contiene cuando sentís que por ahí el resto de las cuestiones, hay gente que, como decís, lo tiene más en lo diario o lo hace más a diario, y por ahí otras personas que sienten que se apoyan cuando ya lo otro no le funciona de alguna Ok. manera. Y creo Sí, que sí, sí. igualmente es válido, eh, pero son como maneras distintas. sí, sí, tal Pero cual. sí. Sí, la otra vuelta escuchaba un podcast de una chica que es antropóloga y ella decía, al tema también, es creyente obviamente y claro, mucha gente la cuestionaba porque antropología y luego la creencia en Dios nos chocan, obviamente. Ella decía que hizo un estudio y no voy a decir el porcentaje exacto porque no me lo acuerdo, pero te diría el 80% de las parábolas quizás que enseñó Jesús estaban dedicadas a las finanzas. ¿Tenías conocimiento de esto? O sea, ¿cuánto conoces por ahí de la Biblia o más o menos? ¿Sabías de esto o no? Yo tengo un problema que me suelo olvidar las cosas bastante. Hasta me pasa sobre una película y yo, la vi, ¿de qué trata? Me gustó, pero no me acuerdo mucho. Hasta ahí. Pero, pero sí, de hecho, de chico iba a Acción Católica y en La Plata y no sé, iba a campamentos y o sea, me parecen grupos súper sanos y creo que nada, lo respeto un montón y en cualquier religión creo que acompaña, sostiene, hace que la gente como que le dé un Esperanza, sí. adicional, una expectativa, exacto, y que ponga como los valores más en claro. Y creo que en eso, en ese momento, digamos, sí leía más la Biblia y todo, y me parecía súper productivo, digamos, creo que es lo que genera. Mm. Como que ¿Sentís que la Biblia, más allá de que se haya escrito hace más de 2000 años, se puede aplicar al día de hoy? 100%, sí. Sí, creo que es súper actual y que es esto. Se puede llevar en todos los tiempos. Total. Sí, creo que justamente hasta si uno no creyera, digamos, es como que negar la utilidad o la importancia o la actualidad o la vigencia de ese texto, si uno quiere tomarlo como un texto más, Ajá. sería como bastante O absurdo, necio. total Ajá. o necio, porque es como, si yo lo leo y lo puedo aplicar o lo puedo llevar, Claro, o sea, por lo menos hay que tener un reconocimiento de que como palabra tiene un valor es útil. total. Sí, sí, sí. Yo creo Espectacular. que moralmente a lo largo de los años ha ido enseñando un montón de cosas y marcando también muchas épocas. Total. La otra vuelta tenía un debate con una chica que no era creyente y ella, bueno, estábamos hablando del tema de finanzas y me decía, bueno, Sócrates, Platón, no sé qué, y yo le dije, bueno, le digo, pero buscá si ellos eran creyentes. Pues me decía, no, es que Jesús, como fue que me dijo, como que Jesús no fue el único que habló de finanzas por ahí en su época, y me dijo Platón, Sócrates y tal. Y digo, bueno, ok, le digo, buscá si ellos eran creyentes. Y realmente ellos no creían en Dios, pero sí creían que había una divinidad, ¿no? Entonces ya inclusive antes de Jesús, eso estaba, seguía enseñando a gente y sí o sí, con lo que llevamos de humanidad, no se ha podido demostrar que no existe un Dios. No estoy hablando específicamente del Dios cristiano o del Dios católico, sino de la religión Sí, que de una crea. divinidad, algo Claro, superior. siempre tiene que haber algo detrás de lo que hoy en día conocemos como planeta Tierra, como el universo, ¿no? Entonces, bueno, mira, yo nunca, bueno, lo habíamos hablado un par de veces, pero yo pensaba que eras, no sé si ateo, hay una palabra cuando no, Agnóstico. Agnóstico. agnóstico, pensaba que No. eras agnóstico. Pero bueno, Te sorprendí. sí, 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 sí. Y justo nombraste el tema de la religión y que me gustaría ahí recalcar que yo también fui a la iglesia católica de chico muchos años. No me gustaba porque claramente yo sentía como una obligación al hacer o sentía como que no me representaba. Entonces cuando vine acá y entendí ciertas cosas, entendí también una de las cosas, la diferencia entre relación y religión, que me parece bueno de recalcar porque al final la religión es algo un poco más estructurado, es algo que te lleva quizás a no aplicar 100% o no conocer 100% a Dios. Como un poco más, no sé, yo lo veo más estructurado, Sí, creo sí, yo yo. creo que te lleva más a ganarte el amor de Dios
Claro. que el simplemente aceptarlo. Sí. Por, Como hacer cosas por algo. Entonces, lo que entendí yo un poco más quizá de relaciones, vos tenés una relación porque lo amás y él te ama tal cual sos, no pasa nada si hoy cometés un pecado, lo que sea, como lo quieran decir, no pasa nada, te va a seguir amando por gracia. O sea, no tenés que hacer nada vos para demostrar. Entonces eso es lo que, cuando yo lo entendí, dije, mucho más lindo, porque es una relación de padre a hijo. O sea, ¿qué no le daría un padre a su hijo, no? O ¿qué no haría un hijo por su padre? Es así, yo creo que la manera más linda de tomar la relación con Dios. Y justo que hablaba de eso me quería como ahí Sí, recalcarlo. marcarlo. No, es que Entonces, comparto y es eso también. Depende cómo te vinculás, es una obligación o es una elección. exacto. Entonces creo que por ahí vos hablas de una elección y tal vez mucha gente, no sé, yo cuando fui a Acción Católica fui porque quería, digamos, y Exacto. me gustaba el grupo y era como otras personas van, o sea, los Boy Scouts, era lo mismo. Sí, Digamos, hacían actividades solidarias, actividades recreativas y estaba bueno y era un grupo sano. Y cuando sentí que no encajaba más, dejé de ir. Pero lo recuerdo y digo, era una actividad que me es un gustaba. lindo recuerdo. Claro, o sea, y, no sé, hacer un campamento, y sí, por ahí no me encajaba al 100% porque era bastante estructurado. De hecho, Claro. me acuerdo que en uno de los campamentos me dieron el premio al más perezoso. Claramente no soy perezoso, pero la verdad es que no me gustaba despertarme a las 7 de la mañana porque querían que vayamos a sentarnos y ponernos a rezar. Bueno, yo no quería hacer eso, pero todas las otras actividades me gustaban. Sí, Si, sí, si sí, rezaba a las 12 del mediodía no tenía problema, pero a las 7 de la mañana me parecía que no. claro. Eso, Entonces, ahí justo lo decís. Dios es así, ¿no? Es multiforme. O sea, no hace falta que a las 7 de la mañana, porque hay gente que le gusta a las 7 de la mañana, se levanta a las 6 de la Claro. mañana y se pone a orar y perfecto, pero hay gente que necesita orar después de tomarse un café o a las 12 de la noche. Claro, yo lo sentía como un esfuerzo que no tenía sentido. Digo, ¿por qué Claro. me levantaba a las 7 si es lo mismo? Claro, tal cual. No, Vos igual sí, vas sí. a orar porque querés Claro. hacerlo, da igual en el momento del Claro, día. no me obligues o no me lo estructures a ese momento y que, bueno, entonces el más Sí, perezoso. sí, no, obviamente es mucho más lindo cuando lo haces por elección. Claro. Exacto. Aparte, bueno, también lo que decía Lau, una relación con Dios, nosotros lo vemos como un padre y Él nos ve a nosotros como sus hijos. Entonces, el- una relación con un padre se construye, es una responsabilidad. Entonces, justamente volviendo a lo que yo hablaba con esta chica, ella me decía, ¿cómo le puedes decir padre? Me decía ella, porque es atea. Dice, ¿cómo le decís padre? Me decía, ¿hablas con él? Yo le digo, a ver, no hablo como si estuviera hablando con vos ahora, pero Claro. sí que a veces que le pregunto cosas y me las responde. Pero le digo, claro, eso se construye, una relación con Dios se construye con el tiempo. Y para nosotros construir una relación con Dios es leyendo la Biblia, su palabra, y teniendo intimidad con Él, ¿no? Entonces, claro, la relación con Dios es una responsabilidad también. Y la responsabilidad, hablando también lo que decían ustedes de que los obligaban a hacer cosas, es mucho más lindo cuando esa responsabilidad la haces, Por elección. claro, por elección. Porque, bueno, yo creo que, y hablábamos con él, la intención de este podcast también es porque creo que el mundo está mal informado o desinformado de cómo es realmente una relación con Dios. Y muchas veces algunos están reacios a tener una relación con Dios porque vienen mal informados y porque quizás les hacían hacer las cosas por obligación o porque, bueno, hay alguna desinformación o cosas que por ahí todavía no le cuadran de cómo piensa Dios o tal. Sí, lo consideran más quizás una religión, lo que hablábamos antes, un poco Claro. estructurado, Claro. obligado a hacer ciertas cosas. Entonces, nada, yo creo que la intención es que traigas la gente que venga. Ahora en tu caso, nos aportaste un montón en cuanto a finanzas, en cuanto a lo personal, en cuanto a tips, consejos, cosas que no repetirías, que está buenísimo, pero también como está enfocado a Dios, nos gusta ver qué pensás sobre eso, ¿no? O si, por ejemplo, lo tenés en cuenta en el día a día, o si algunos versículos, por ejemplo, el que te leyó Juan, y cómo lo consideras, ¿no? Esa es la intención un poco del podcast. Y una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿tenés la puerta abierta a volver a eso? Ahora me decís que no lo estabas practicando tanto, que estabas un poco quizás desconectado en ese sentido. ¿Vos tendrías la puerta abierta a volver a tener esa relación con Dios, o sentís que de momento estás... Sí, no es algo que no es lo algo que le haces piense. reacio, digamos, Exacto. No, cero. Cero porque en realidad es esto que te digo. Si sentís que algo te suma o te puede sumar, o sea, ¿por qué no? Bienvenido sea. Entonces, como que creo que desde ese lugar es el reconocer para mí que hay algo superior está siempre, digamos, independientemente del contexto en el que yo me encuentre. Entonces, yo te digo, Claro. estoy súper estresado. Bueno, creo que es una posibilidad o es un recurso, entendiéndolo así,
de algo superior que me ayude con esto. O Claro. estoy superado por tal cuestión del día a día. Bueno, es como que siento que a veces los que nos alejamos un poco, de alguna manera es como que terminás recurriendo cuando las cosas no van bien. Ok. Pero en mi caso, digo, también soy como súper agradecido, que creo que, y eso es agradecido, obviamente uno lo ve con uno, lo ve con la gente con la que se vincula, y también reconocen eso como en esta superioridad de, bueno, hago mi mayor esfuerzo, pero me va bien. O sea, yo no creo solamente que la gente, porque haga su esfuerzo, le va bien. Hay gente que realmente hace su esfuerzo y le tocan cosas pesadas, Sí, o sí, hace su sí. esfuerzo y no le va bien. Sí. Digo, y te puede pasar. O sea, y conozco un montón de casos que yo digo, qué injusto, capaz. Claro. Bueno, no me meto como a analizarlo en eso de En lo profundidad. injusto, Ajá. pero sí siento que está haciendo su esfuerzo y así todo le es más pesado. Y creo que por ahí esos momentos o esas personas, sin querer, vuelven a esto de decir, bueno, me fijo o recurro o voy a esta superioridad para sostenerme y seguir adelante, digamos. Ok. Entonces creo que en eso, en el día a día, es como ser agradecido, es también reconocer esto de, De yo no que me la hay algo- creo, ¿no? Claro. No me va bien porque Sí. sí, solamente porque trabajé. No, también hay no algo es todo más, tuyo, también trato digamos. de hacer las cosas bien y como construir ese vínculo o ese estar de una forma más sana o más espiritual o con cierta conexión. Qué bueno eso. Qué bueno. Espectacular. Sí, sí. No sé si tenés alguna otra Yo pregunta estoy, yo para estoy, yo hacerle. estoy. Sí, sí, sí. No No, me sé, encantó. Andrés, si querés comentar algo o No, algo nada, para agregar. básicamente O... les agradezco el espacio. Me gustaba la idea desde el principio cuando me lo comentaron. Creo que está buenísimo, o sea, el intercambio siempre. Lo valoré un montón cuando Juani me lo dijo inicialmente y cuando nos juntamos y hablamos del proyecto que tenían. Creo que está bueno para mí también en lo personal, digamos, como que sentarte y recapitular cosas y decir, mirá, hice esto o hice lo otro. Claro. Yo a veces digo, yo mencioné los cursos, las cosas que hice, pero también hice cursos de cualquier cosa que no tienen nada que ver y que hoy cuando recuerdo digo, sí, también hice esto, hice lo otro, que nada, y hasta hice un curso en su momento de cocina profesional de un año, que digo, y en ese momento tenía 17 años, no pensaba que Claro. hoy me iba a dedicar a esto, y digo, tengo una idea ahí dando vuelta que, o sea, como que todas las cosas algo me dejaron, y creo que en eso también cuando te sentás a hablar o haces algo así, como que a uno le queda dando vueltas y de alguna manera es como refrescar el recorrido, digamos, está bueno. No sé, yo no soy de sentarme a hablar de mí, Claro. soy más de sentarme a escuchar, entonces como creo que el ejercicio también me suma un montón. Sí, Así aparte que, de lo que vos cuentes como experiencia, suma un montón para gente que está mirando. Así Entonces, que, Che, nada. estudiaste cocina un año y cuando fui a comer a tu casa me hiciste unas milanesas. Hacerme un salmón ahí con caviar, no sé. Hacer algo había poco diferente. tiempo. Caviar, no sabés lo que es Nah, caviar. no, vos. Estuvo bien. no, gracias a vos Gracias por por venir. aceptar. Creemos que fue correcto el ser el que se hace el primero porque los dos te admiramos mucho y creemos que tenés un futuro muy grande. Así que gracias a vos por aceptarnos. Así que bueno, nada, este fue el primer episodio, ¿no? Sí, el Sí, primer sí. episodio con Andrés. Y bueno, nada. Yo soy Agus Yo soy Juani, y esto fue Esencia Podcast. Junto a Andrés. Gracias, por venir. chicos. Gracias.